Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, comentamos las lecturas del tercer domingo ordinario. La primera lectura de hoy es de Jonás, capítulo 3. Dice así, el Salmo 25. Muéstrame, Señor, tus caminos. Esta primera lectura nos muestra la condición primera de la conversión, el cambio profundo de la vida que exige ante todo lucha contra el pecado y rechazo de cuanto puede desviarnos del amor y de la ley de Dios. Conversión semejante a la que Dios exigió a Nínive por medio de Jonás y que los ninivitas practicaron abandonando su mala conducta. Se convirtieron. Jonás fue llamado por Dios a cumplir una misión, la de predicar la penitencia a Nínive. La primera vez fue rebelde a esta misión. Se embarca en una nave en Jaffa que se dirigía a Tarsis. El Señor suscita una gran tormenta y es arrojado como culpable al mar. Luego fue tragado por un pez grande y a los 3 días fue devuelto a la playa, vivo milagrosamente. San Agustín, comentando esto, dice a los que ponen en duda este milagro: más fácil es preservar a un hombre vivo en el vientre de un animal que resucitar a un muerto como Lázaro de la tumba. Por segunda vez Dios habló a Jonás. Lo mandó a Nínive, una gran ciudad, pues se necesitaban 3 días para anunciar el mensaje en toda la ciudad. Los profetas, en nombre de Dios, echan en cara al pueblo sus pecados para hacerlos reflexionar e invita a cambiar de vida. Por eso Jonás dice en su predicación a los ninivitas: 40 días se dan a Nínive para que haga penitencia, y si no, será destruida. Es un mensaje de Dios. Ante este aviso divino, se movieron los ninivitas a penitencia, y Dios se compadeció y no la destruyó. Por lo tanto, reconozcamos que la misericordia de Dios es para todos los pecadores, pero sí para los que se arrepienten sin distinción. La segunda lectura de la primera carta a los Corintios, en su capítulo 7, San Pablo, después de haber hablado a los corintios acerca del matrimonio, les hablará de la virginidad. Y como fiel mensajero del Evangelio, y colocando bajo el punto de vista de la perfección individual, dice que es mejor permanecer virgen. En razón de las dificultades presentes, o sea, por la presente angustia, por las penas de la vida, el conjunto de incomodidades y preocupaciones que tiene el matrimonio, y por estar más sujetos a las tribulaciones de la carne. Es el pensamiento de San Pablo. 2. Porque así puede mejor ocuparse uno de lleno de las cosas del Señor y agradarlo más. Si estás unido a una mujer, no busques el romper esta unión. Y si no estás casado, si puedes guardar continencia, no te cases. Si una virgen se casa, no peca. Quien casa a su hija obra bien, y quien no la casa, siendo ella de este parecer, obra mejor. Y tercero, porque siendo la vida tan corta, interesa emplearla toda en el servicio de Dios. Es tan corto el tiempo de la vida humana que lo importante no es estar casado o no casado, poseer bienes o no poseerlos. Lo importante en la vocación a la que Dios te llama, y es lo que quiere hacer resaltar San Pablo, es vivir entregado al servicio de Dios, porque el aspecto de este mundo pasa rápidamente. La vida nos pasa rápidamente. ¿Qué nos quiere decir San Pablo con estas lecciones? Que pasa la figura de este mundo. Pues que no es cristiano apegarse a este mundo como a las ostras a la roca. Hay que formarse una mentalidad evangélica, capaz de suscitar deseos, intenciones, hábitos y comportamientos totalmente conformes con el Evangelio de Cristo. Esto es tan urgente cuanto que el tiempo es corto. Brevedad determinada precisamente por la venida de Cristo, para lo que no resta más que una fase de la historia, la que separa el hoy de la venida final de Cristo. El tiempo ya no tiene más que un sentido: rimar el paso del hombre individual o colectivo en su camino hacia la eternidad.
Por eso la insistencia de San Pablo: estés soltero, estés casado, estés consagrado, vive la vocación con profundo sentido evangélico, para alcanzar la eternidad. Concluimos que en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, San Marcos refiere cómo después de la pasión de Juan el Bautista, Jesús se marchó a predicar el Evangelio de Dios por Galilea. Y decía así: se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Es decir, en la buena nueva. El modo con que Marcos presenta el comienzo de la actividad apostólica de Jesús no varía mucho del de Mateo, pero tiene precisiones muy significativas. Ante todo, la declaración: el tiempo se ha cumplido. O sea, ha pasado ya el tiempo de las promesas y de la espera. El Mesías ha llegado y está comenzando su ministerio. Es su presencia lo que colma los tiempos, haciéndolos vehículos de la misericordia de Dios e historia de salvación. Por eso el reino de Dios está cerca, tan cerca que el Hijo de Dios está en medio de los hombres para enseñarles y abrirles el camino que lleva a Él. El reino de Dios está cerca, pero todavía no es una realidad completa, sino que está en fase de actuación. La cercanía vendrá a ser presencia actual y posesión personal cuando el hombre, acogiendo la invitación personal, cuando el hombre acoge la invitación de Jesús, realiza en sí las condiciones necesarias para entrar en este reino. El reino de Dios, reino de justicia y de paz, o reinado de Jesucristo, que empezó con el poder de arrojar demonios, se identifica este reino con su persona, con el poder operante de Cristo. El reino de Dios está donde está Cristo. Él quiere reinar en las almas y por eso pide a todas la conversión o arrepentimiento. Es decir, el cambio de vida, vivir la vida de gracia y creer en el Evangelio, pues la fe en Él salva. O sea, la salvación, ¿en qué está? No en lo que uno cree, sino en la aceptación de la persona de Jesús y de su doctrina. Se nos pide la conversión por la abstención del pecado. Pero este no es más que la fase primera de la conversión predicada por Jesús, la cual exige otra segunda fase bien evidenciada por el evangelista Marcos. No solamente rechaza el pecado, sino creed en la buena nueva, creer en el Evangelio, en todo el Evangelio. El cristiano tiene que adherirse positivamente al Evangelio, con una fe vivificada por el amor, que no se contenta con aceptarlo en teoría, sino que lo traduce en vida, lo pone en práctica. Es necesario, pues, deponer la mentalidad terrena por la que el hombre vive y obra únicamente con la mira en los intereses y en la felicidad temporales. Por eso nos decía San Pablo: pasa la figura de este mundo. Luego, el Evangelio también habla de la vocación de los 4 primeros discípulos. Eran pescadores en el lago y los llama a ser pescadores de hombres. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Si Dios llama, hay que ser dócil a esa llamada. Es la clave del sentido de esta vida y de la plena felicidad en la eterna. Para el llamado y para los que reciban las enseñanzas de los llamados de los apóstoles. Queridos amigos, vivamos con autenticidad el Evangelio. Genera en nosotros paz, docilidad a la llamada de Dios y generosidad en la entrega. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.